Fíjense, gestión del rendimiento en el ciclo menstrual y o lesiones. En ese OAFI Sport, en uno de esos OAFI Sport, de esos 88, yo recuerdo que además teníamos la suerte de contar con una magnífica colaboradora que por motivos profesionales, una esquiadora de élite que también por culpa de un cruzado y por culpa de una posterior artrosis tuvo que dejar el alto rendimiento, empezamos a hablar del ciclo menstrual. Y yo no sé si se había hablado mucho hasta ese momento del ciclo menstrual y si se había parado a pensar la gente en la importancia sobre todo del ciclo menstrual en la mujer, en un momento en el que a lo mejor tiene que jugarse una medalla a título individual, pero ya si hablamos de a título colectivo, no sé, sincronizar aquí 11, 12, 15 ciclos menstruales, evidentemente es un tema complejo, muy complejo, pero para eso tenemos aquí a la doctora Ana de la Torre. La doctora Ana de la Torre pertenece a los servicios médicos del Getafe Club de Fútbol. Es desde hace ya años la presidenta de la Asociación Española de Médicos, de todos los médicos del fútbol profesional. Es especialista en medicina del deporte, de educación física, por la Universidad de Oviedo. Estoy aquí yo. Especialista en traumatología del deporte también por la UCAM, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Zaragoza. Es decir, que conocimientos y estudios le sobran, sin duda alguna. Y desde 2006, como decía, es médico del Getafe Club de Fútbol. Trabaja también actualmente en la unidad de mano y en la unidad de medicina del deporte en la Clínica Centro, con nuestro querido doctor Guillén. Y por último, como les decía, es presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Tomen asiento, relájense, no se lo pierdan. Un aplauso para la doctora Ana de la Torre, por favor. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Empieza cuando quieras. Vale. Y sin más, pues para no perder tiempo y para aprovechar un poco la puntualidad que habéis tenido durante toda la mañana, pues empezamos. Yo os voy a contar un poco eso, cómo influye, ¿no?, el ciclo menstrual en los entrenamientos, en el rendimiento, en la actividad física. Y una de las cosas que me ha gustado, que he visto, que nos dice que la mujer que escucha su cuerpo sabrá de forma natural si debe o no practicar ejercicio. Cuanto más nos conocemos, mejor nos sentimos, mejor corremos, nadamos, pedaleamos. No hay que ser muy listo, ¿no?, para concretar en esto, pero Ros Pena nos hacía este comentario y es verdad que cuanto más conocemos algo, mejor podemos aprovechar y más rendimiento podemos sacar o más eficiencia a todo lo que hacemos, ¿no? Y en este sentido, pues lo mismo. Y lo primero es conocer un poco el ciclo menstrual, que creo que es simplemente hacer un repaso de 4 cosas básicas que todos sabemos, pero para que lo tengamos ahí presentes. Si vemos un ciclo menstrual normal, ¿qué es lo que podemos observar? Que en la primera parte del ciclo, hasta el día 14, hay un aumento en los estrógenos, y que es la principal hormona que vamos a encontrar durante el ciclo. En el 14º día, que sería el momento de la ovulación, hay un pico de la LH, y después la segunda fase del ciclo, que está caracterizada principalmente por un aumento de la progesterona, y hay una caída de la FSH e incluso una caída de los estrógenos que luego se mantienen, ¿no? Pero es para que lo tengamos un poco en cuenta, que esto nos va a influir a la hora de ser mejor hacer una actividad deportiva que otras, ¿no? Incluso que si alteramos este ciclo menstrual, pues con la toma de anticonceptivos o con otra serie de alteraciones, pues el comportamiento de las hormonas va a ser diferente, como veis en la parte un poco de abajo, ¿no? Si nos centramos un poco en lo que es la fisiología femenina y la comparamos un poco con lo que es el varón, pues ¿qué es lo que vamos a observar? Pues lo que acabamos de decir, que estamos sometidas a una variación metabólica cíclica, que eso va a hacer que tengamos una serie de cambios hormonales que influyan en nuestro carácter, en nuestros síntomas y en nuestra respuesta a todas las actividades de la vida, ¿no? También esto va a influir a que el porcentaje de masa muscular en la mujer habitualmente, o de la media, sea menor que en el varón. Eso no quiere decir
que haya determinadas mujeres que tengan una masa muscular mucho mayor que varones, pues porque la masa muscular aumenta con el ejercicio y aumenta con determinados trabajos, y esto en todas las edades de la vida, que eso es una de las cosas que también se ha visto, ¿no? Se tiene menos testosterona que el varón y esto hace que tengamos un morfotipo diferente al varón. Vamos a tener fibras lentas de tipo 1, que esto va a influir también para que nuestras capacidades sean diferentes, y nuestra adaptación al entrenamiento es más rápido que el varón. Es una cosa un poco curiosa, que es bueno y que no siempre a lo mejor se tiene en cuenta, ¿no? Pero es así, esto sí que está demostrado científicamente. Y luego sí que es verdad que tenemos una distribución de la grasa corporal diferente al varón, se acumula más a nivel abdominal, a nivel de caderas, y un porcentaje de grasa es mayor. Si nosotros hacemos un estudio antropométrico, vemos que no podemos comparar los porcentajes de grasas de los varones y deportistas de élite con los de las mujeres, porque no tienen nada que ver, y eso no quiere decir que la mujer esté gorda en comparación con el varón, ¿no? La distribución de la grasa es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una menor capacidad para metabolizar la grasa y esto también está influenciado un poco por los cambios hormonales. Si nosotros nos fijamos un poco en las fases del ciclo menstrual, que ya hemos hablado de ellas, vamos a tener una fase que es la premenstruación, que son los días previos a la menstruación, que suele ser alrededor de los 5 días cuando estamos hablando de un ciclo menstrual de 28 días, como un poco norma, y en el cual se va a caracterizar porque están una serie de hormonas que son la relaxina y el cortisol, son los que están con unos niveles más elevados. En la fase menstrual estarían los estrógenos, que es el momento en el que disminuyen los estrógenos, y luego tenemos una fase folicular en las cuales los estrógenos empiezan a aumentar y también hay un aumento de temperatura corporal, que esto también va a tener influencia después en el aumento de riesgo de lesiones en determinados momentos. Luego hay una fase ovulatoria, que sería a mitad del ciclo, entre el día 14 y 15, en el cual tenemos un aumento de la oxitocina y un aumento de la temperatura corporal, un aumento de la TSH, de la frecuencia cardíaca. Y la otra de las fases, la última fase, sería la lútea, que es el final del ciclo menstrual, en el cual hay un aumento de la insulina, en el cual lo que decimos que metabolizamos mejor los hidratos de carbono y va a haber un aumento de la progesterona y de los estrógenos y un aumento de la frecuencia cardíaca. Pinceladas un poco generales, ¿no? Si nos centramos un poco en el deporte y un deporte de élite, que he puesto esto del Chelsea, que alguno dirá, ¿y qué me están contando aquí? Yo que me muevo en el mundo del fútbol, pues uno de los equipos que ha estudiado más a nivel femenino ha sido el Chelsea, ¿no? que tiene equipos femeninos y ha sido la primera institución deportiva que ha adaptado los programas de entrenamiento a los ciclos menstruales de las jugadoras. Y bueno, hay distintos estudios, que ahí tenéis uno de ellos, en el cual han hecho y han valorado el rendimiento en estas épocas. Siempre las deportistas han estado sujetas a las menstruaciones, pero no siempre esto ha sido un motivo de estudio o no se le ha dado tanta importancia o tanto valor, ni tanto en el mundo de la medicina del deporte, como os pongo ahí, ni tampoco en el mundo de los preparadores físicos, ¿no? Antes, pues bueno, se hacían entrenamientos y muchas veces se trasladaban los entrenamientos del varón a los entrenamientos en la mujer. ¿Qué es lo que tienen o que tenemos de positivo las mujeres? Que tenemos un incremento de la flexibilidad, somos mucho más flexibles, no hace falta hacer estudios para saberlo, por norma general. Tenemos una mejor asimilación en la carga de entrenamiento y también en la recuperación poscarga, lo que hablábamos antes, ¿no? Podríamos decir que tenemos una mejor economía funcional. ¿Qué cosas tenemos de negativas, entre comillas? Pues que tenemos un aumento de la masa corporal en cuanto a lo que decíamos, a la grasa, el porcentaje de grasa es mayor porque tenemos en una de las fases una mayor acumulación de líquidos y esto puede dar lugar a un aumento de riesgo de lesiones en la mujer. También tenemos un descenso en la capacidad de trabajo en determinados momentos del ciclo, por lo que decíamos, ¿no? Hay veces aumentos de frecuencia cardíaca, aumento de temperatura y muchas veces tenemos síntomas que hacen que no puedas rendir al mismo nivel y tengas una sensación de fatiga y una fatiga real mayor o más rápida que a lo mejor un varón, ¿no? Los cambios en el estado de ánimo, que sabéis que esto es muy importante.
y puede también ir acompañado de trastornos en el sueño, incluso mayor agresividad en cuanto a la respuesta, a veces pues en esos momentos en los que las hormonas a lo mejor no nos acompañan, ¿no? Si os ha encontrado una imagen que me parece bastante ilustrativa, es un repaso igual como habíamos hecho antes por las distintas fases del ciclo menstrual. Y en la primera fase, que es la premenstruación, que serían los días antes de la regla, que aumentan los niveles de progesterona, ya lo hemos comentado antes. Esto nos va a ayudar también a que tengamos un momento en el que se produce un aumento de la masa corporal debido a la retención de líquidos, se produce una disminución de los glóbulos rojos y eso va a hacer que tengamos más riesgo de tener anemias, que aunque estos lo van a decir también más adelante, ¿no? Pero que una de las cosas que también hay que tener en cuenta a veces en el rendimiento, pues son esos pequeños ajustes en suplementaciones y en, no suplementaciones solo de alimentación, sino en, pues eso, si el hierro está un poco al límite, aumentar la cantidad de hierro, ¿para qué? Para que el rendimiento y la sensación de fatiga sea menor, ¿no? También aumenta, es un momento en el que aumenta el volumen de respiraciones por minuto, con lo que decíamos también que aumentaba la frecuencia cardíaca en estos momentos también, y va a ser un momento en el cual va a ir acompañado a veces de síntomas normalmente no agradables, ¿no? En cuanto a dolores abdominales y cosas que hagan que estemos más irritables y que estemos con a veces cefaleas, incluso con náuseas y vómitos. Entonces, por eso en esta fase, ¿qué es el ejercicio que está más recomendado? Ejercicios de intensidad moderada, sobre todo, ¿no? Y que además, como la progesterona es una hormona que es catabólica, pues es importante hacer sesiones cortas, aunque tengan una intensidad a lo mejor un poco más altas, pero que sean cortas, que no llegar a la fatiga, porque eso podría hacer y aumentar el riesgo de lesiones. Otra de las fases sería la fase menstrual, en la cual hemos dicho que se bajan los niveles de progesterona y de estrógenos y que lo que vamos a encontrar es que disminuyen también la concentración de hemoglobina, que va a aumentar la sensación de fatiga porque disminuye el transporte de oxígeno y por eso aquí sí que podemos hacer trabajos de intensidad media-alta, pero no mantenerlos durante mucho tiempo, que era un poco lo que acompañaba a la fase previa. En la fase postmenstrual es muy importante hacer el trabajo de fuerza porque aquí el cuerpo va a asimilar mayor la carga de trabajo y eso vamos a hacer que tengamos un mayor rendimiento, ¿no? Y luego en la última fase, la fase ovulatoria, que hay que tener en cuenta también que la temperatura puede llegar a disminuir en estas fases y puede influir también en el rendimiento. Si nosotros nos centramos un poco en todas estas fases, pues veis un poco aquí en la imagen pues cuáles son los trabajos que están más recomendados, ¿no? En la menstruación decíamos ejercicios suaves y de movilidad, que siempre van a ayudar, los estiramientos. En la fase folicular es la fase para aprovechar trabajo de fuerza y aumentar ahí para mejorar el rendimiento. En la fase ovulatoria, que ahí es donde podemos hacer alta intensidad, ejercicios de fuerza máxima, y en la fase premenstrual, que sería más un poco sobre todo de cardio, ¿vale? Y veis un poco todos los síntomas que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, en la fase folicular aumenta el metabolismo de los hidratos de carbono, hay una mayor sensibilidad a la insulina que está relacionado con este aumento del metabolismo en hidratos de carbono y que el principal fuente de energía sería el glucógeno. Y es una fase importante en la cual se va a producir oxidación de las grasas. La fase menstrual sería la fase en la cual hay un mayor riesgo de lesiones por que tenemos un gasto calórico mayor, los niveles de hierro ya hemos dicho que a veces son bajos, disminuyen las defensas y luego eran las fases en las cuales teníamos la testosterona, el estrógeno y la progesterona. Y en la fase ovulatoria, acordaros que era lo que decíamos un poco más de los trabajos de fuerza, hacerlos en esta fase, que los niveles de testosterona son más altos y serían importante hacer trabajos de fuerza máxima o donde estos trabajos van a tener una mayor respuesta, ¿no? Si nos centramos un poco en las lesiones, aunque esta imagen es una imagen de lesión en un jugador, y yo me he centrado un poco en el fútbol porque es el deporte que más conozco, ¿cuáles son las principales lesiones que podemos encontrar tanto en hombres como en mujeres? En el fútbol, las más graves en rodilla
Y en las mujeres, ahora lo veremos, el riesgo de lesiones, sobre todo de una de ellas, que es las lesiones en ligamento cruzado anterior, es 8 veces mayor que en el varón, que esto es una barbaridad. Por eso sí que oímos, y ya hemos visto algunas de las jugadoras a nivel de fútbol de élite, de alto nivel, que con roturas de cruzado y que han tenido que estar paradas de competición durante una temporada. Incluso a veces los tiempos de recuperación en las mujeres son un pelín más largos en este sentido que en el varón, sobre todo en este tipo de lesiones. Pues ese sería uno de los principales, el cruzado en la mujer, que es como el dolor de cabeza en el fútbol femenino. Los tiempos son más largos, a veces decimos que la recuperación de un cruzado en un varón se dice que a partir de los 6 meses podría competir. Ahora cada vez se están alargando más los tiempos porque se ve que los jugadores no tienen buenas sensaciones, una sensación como la rodilla anterior hasta el año, pero en las mujeres está en torno a los 10 meses, porque veáis un poco también tiempos, ¿no? Y luego otro de los dolores de cabeza son las lesiones musculares, que es verdad que en las mujeres también encontramos este riesgo de lesiones musculares. En el fútbol, como es un deporte en el que intervienen principalmente los miembros inferiores, vamos a tener sobre todo en isquiotibiales, tanto en varones como en mujeres, pero aún así en las mujeres el riesgo es mayor que en los varones, ¿vale? Y dentro de los isquiotibiales, pues bueno, el tendón del bíceps, o sea, el músculo del bíceps femoral es el más frecuente también. Esto son cosas que también las sabemos. Si hacemos un repaso un poco por los tipos de lesiones que podemos encontrar comparando el varón con la mujer, podemos ver que la incidencia de lesiones en el varón, el 65% de las lesiones son leves, o sea que sí que se lesionan, pero que son leves. Hablamos de leves sobre todo en cuanto a gravedad, pero también tiempos de recuperación. Muchas veces lo que se mira es para cuándo va a estar, ¿no? Cuando estamos hablando sobre todo a nivel de rendimiento. Lesiones moderadas representarían el 25% y las graves solo un 10%. Menos mal, ¿verdad? En las mujeres, en cambio, las lesiones moderadas representan el 51%. Y las lesiones graves un 18%, o sea que por eso, porque decíamos que una de las lesiones más importantes son las roturas del ligamento cruzado anterior y justamente esta es una lesión de larga duración y que por eso se considera también una lesión grave, ¿no? El 60% de las lesiones, tanto en hombres como en varones, se dan a partir de los 60 minutos del entrenamiento de la competición. Cuando estamos viendo en partidos muchas veces, ¿cuándo se lesionan los jugadores? Pues al final del primer tiempo o justo en el segundo tiempo también al final, ¿no? Ese es como el pico de lesión. Y cuanto más tiempo ha transcurrido desde que ha empezado la actividad, normalmente suele ser más grave. Si nosotros comparamos con otros deportes, para que digáis que luego no solo hablo de fútbol, pues en cuanto al mundo masculino, decimos, tendríamos la NBA, que están representadas, el riesgo o el índice lesional sería 19,3% de 1000 horas de exposición de entrenamiento y juego, y en las mujeres aumenta hasta un 24,9%. En el mundo del voleibol, a nivel de distintas ligas que también se han hecho estudios y se han visto un poco estos trabajos, se ha visto que el índice lesional en mujeres es un poquito más alto que en varón, pero no hay tanta diferencia como a lo mejor en el fútbol o como en el caso del baloncesto. Si nosotros volvemos un poco a las lesiones ya en mujeres, nos centramos en relación con el ciclo menstrual, vemos que la mayor parte de las lesiones tienen una etiología multifactorial. No podemos decir que una persona se lesiona por una cosa sola, ¿no? Porque haya dormido mal, porque no coma. No, hay un montón de aspectos que pueden influir a que uno esté más predispuesto a tener lesiones. Una de las predisposiciones o de los factores de riesgo es el índice Q, o sea, el ángulo Q. Este es la forma que tienen las rodillas en las mujeres diferente al varón, ¿no? Las mujeres tenemos normalmente las rodillas en X, que hablamos nosotros a veces, no es que la rodilla está en X, ¿no? Pero que las piernas es como que la rodilla tiende a ir hacia el interior y en cambio en el varón muchas veces es como si fuera un paréntesis, entre comillas también. Cuanto este ángulo Q
va a hacer que aumente el valgo de rodilla, eso, que las rodillas vayan hacia adentro, y esto es un factor de riesgo ya de por sí para que el ligamento cruzado se pueda romper con más facilidad que el varón. Las variaciones hormonales que hemos estado hablando también a lo largo de toda esta presentación, entre ellas la relaxina, que va a hacer que nosotros seamos más flexibles, que tengamos más riesgo a veces de tener esguinces, pero no a lo mejor otro tipo de lesiones como son las fracturas, que por eso, porque nuestros ligamentos son más flexibles, ¿no? Y luego otra de las cosas que es muy importante y que tanto en el mundo masculino como en el femenino se habla es el ratio entre los isquiotibiales y el cuádriceps, que esto es muy importante para tener también un aumento de riesgo de lesiones musculares. Esto va a estar condicionado también a veces dependiendo de la fase en la que se encuentre la mujer, va a tener un aumento de una de las hormonas u otra, como es el caso por ejemplo, la ausencia de estrógenos va a hacer que aumente el riesgo de lesiones musculares en la mujer, ¿no? Y cuando se ven estos desequilibrios se ha visto que el riesgo de lesión es mucho más alto, que es lo que os pongo un poco en esa zona. Cuanto más bajo sea el índice entre isquiotibiales y cuádriceps, mayor riesgo de lesión muscular. Esto es igual en el varón que en la mujer, pero en la mujer está influenciado un poco por los cambios hormonales. Si nos centramos en estudios hechos en España, porque muchas veces la población que se estudia en otros países, en Estados Unidos el morfotipo femenino no tiene nada que ver con en algunos aspectos sí, pero en muchas cosas somos totalmente diferentes en cuanto a altura, el peso corporal. Pues una de las personas que ha hecho es del COSO, que hizo un estudio en fútbol español en distintas categorías, que cogió 12.857 jugadores alrededor de los 18 años y 12.540 jugadores menores de 18 años, con licencia también en la Real Federación Española de Fútbol, que competían en ligas nacionales. Se vio un poco cuál era el índice lesional y cuáles eran las zonas que se lesionaban con mayor frecuencia. Las lesiones más frecuentes estaban en articulaciones y ligamentos, que rondan alrededor del 44,3%. Si estamos hablando de las lesiones del ligamento cruzado anterior, ya están incluidas aquí. Las contusiones, que los golpes, quien no se da golpes en determinados deportes y sobre todo en deportes de contacto. Y luego las lesiones musculares y tendinosas, que estarían en un plano un poco inferior. Lo que decíamos, si él ha estudiado un deporte que se hace con las piernas, los porteros, pues ¿dónde vamos a encontrar las lesiones más frecuentes? A nivel de miembros inferiores, que representan el 74% del total. En aquellas lesiones que están sin contacto. La más importante, la rodilla, que éramos lo que decíamos, un poco de ligamento cruzado anterior. Y luego el segundo en frecuencia es el tobillo. Pero en el caso del fútbol, las lesiones de tobillo normalmente te permiten entrenar y te permiten competir. Por eso muchas veces, aunque la incidencia es alta, no se da tanta importancia a ellas. Y luego, pues bueno, tenemos eso, un poco otras zonas. Si nos centramos un poco en la rotura del cruzado, vemos que 8 veces más en el varón o sea, en la mujer que en el varón. Depende un poco, la composición corporal influye, el deporte que hagas. El fútbol son deportes de saltar o todos aquellos deportes que se impliquen saltos, cambios de dirección, van a aumentar el riesgo de lesión. Y luego las fases, que también, por ejemplo, en aquellas fases que están cercanas a la ovulación, perdón, alrededor del día 11 y el día 14, el riesgo de lesión es mucho mayor en las mujeres. Factores de riesgo que intervienen también en el ligamento cruzado: los estrógenos, la progesterona y la relaxina aumentan la lasitud a nivel de los ligamentos, disminuye el rendimiento neuromuscular, alteran la estabilidad tanto pasiva como activa de la rodilla, y eso hace que podamos tener pues, más lesiones en este ámbito. El ángulo Q, que ya hemos hablado de ello, tener un surco intercondilio por donde pasa el ligamento cruzado anterior más estrecho, que también es un factor de riesgo, tampoco vamos a entrar ahí. Y lo que decíamos, aumento de valgo de rodilla, hiperextensión de rodilla, que esto lo tienen muchas, o lo tenemos muchas de las mujeres, van a hacer que tengamos un mayor riesgo de lesiones del ligamento cruzado anterior. Y si pasamos a otra de las lesiones que decíamos que eran las lesiones musculares,
pues vamos a encontrar que las isquiotibiales y cuádriceps son los dos músculos o dos grupos musculares que más riesgo de lesión podemos encontrar. Y en cuanto a esguinces de tobillo, que también es bastante frecuente en las mujeres, representarían alrededor del 12,8%, sobre todo el ligamento lateral externo, cuando hablamos de tobillo. Y otra cosa, y ya termino en breve, son las fracturas por estrés, que esto es una cosa un poco diferente. ¿En los varones lo encontramos en deporte? Sí, pero ¿en qué tipos de deportes? Marchadores, o sea, deportes de mucho impacto. En mujeres lo podemos encontrar en deportes que no siempre hay tanto impacto por, a veces, estos cambios hormonales, que tenemos menos densidad de hueso, ¿no? O el hueso de una calidad un poco diferente. Y también principalmente porque la mujer y en el ámbito del deporte a veces se correlacionan con trastornos un poco de alimentación, ¿no? Porque el hecho de que una persona tenga un mayor rendimiento, si tiene menos grasa corporal, tenemos que tener cuidado porque muchas veces eso puede ir asociado a trastornos y hábitos en la alimentación, y esto sí que está muy relacionado con fracturas de estrés y con alteraciones a nivel de la densidad ósea. Fundamentalmente eso, que normalmente se hacen por actividad reiterada y cuando hablamos de deportes en los que intervienen los saltos y hay el contacto, vamos a tener sobre todo a nivel de los pies, en metatarsianos, que es una de las zonas como más frecuente donde podemos encontrar. ¿Qué es lo más importante? Prevenir. ¿Y qué se está haciendo para prevenir? Pues hay muchas cosas, ¿no? Y en todos los deportes lo más importante ahora es la prevención. Y esto sí que tiene que ser una prevención individualizada, que esto es lo que se tiende incluso en los deportes de equipos a hacer esta prevención individualizada. ¿Haciendo qué? Pues se hacen una serie de programas de calentamientos que a nivel de la FIFA ha creado un protocolo que es el FIFA 11 Plus, en el cual tiende a disminuir el riesgo de lesiones, utilizando una serie de ejercicios dinámicos que van a modificar factores intrínsecos a nivel de extremidades inferiores, cuando estamos hablando de este tipo de deportes. Haciendo también un entrenamiento neuromuscular, por eso cuando una persona se lesiona, no solo se trabaja la zona lesionada, sino se trabaja el miembro sano para activar el miembro contrario. Un trabajo pliométrico, que todo este tipo de trabajo se tiene que hacer en pretemporada y que hace que disminuya el riesgo de lesiones a nivel de la rodilla. Y luego otra serie de programas de prevención, como puede ser el PEP, el CLIP, todos los que se os ocurran, que son protocolos de calentamientos, que van a ser ejercicios que mejoran la fuerza neuromuscular, los estiramientos, utilizan la pliometría, el trabajo de core, corregir técnicas de amortiguación en los saltos, cambios de dirección, y que se recomienda hacer 2 veces a la semana durante un tiempo determinado, entre 20 y 30 minutos, e incluso a veces se han llegado a plantear hacer un trabajo de calentamiento previo a entrar después en el fútbol en la segunda parte. Y ya termino con una imagen que, la he encontrado justo esta semana, me ha llegado y me ha parecido también interesante. Cuando estamos hablando de la mujer y estamos hablando también del ejercicio, pues que no solo el ejercicio es bueno para la parte física, ¿no? Y para las articulaciones, sino que el ejercicio es importante para la cabeza, ¿no? Y se ha visto que se han hecho una serie de estudios en los cuales recomiendan hacer ejercicio aeróbico 2 días a la semana, y que eso, todo lo que es bueno para el corazón es bueno para la cabeza. Y me parecía también importante, ¿no? Hacer un trabajo de resistencia 2 veces a la semana. Y cosas que todavía no están muy claras es saber cuál es la dosis óptima del ejercicio a nivel general, de población general, ni tampoco las diferencias que hay entre el hombre y la mujer en cuanto a esa dosis, ¿no? Y sin más, pues daros las gracias por haberme escuchado, y si tenéis alguna duda, pues... Gracias a usted, doctora de la Torre, ha sido magnífica la exposición. ¿Puedo hablar antes el micrófono? Porque bien, porque este lo tengo... A mí me ha puesto un autónomo aquí que no cobra, un autónomo de micrófono. Realmente apasionante. Si hay alguna pregunta, tenemos 5 minutitos, pueden levantar la mano. Yo quisiera, hablando de... Nos ha llamado mucho la atención, 8 veces más las mujeres un ligamento de cruzado anterior, que dura un año mínimo. Lo sabemos, porque una cosa es, doctor Villalón, el alta médica,
Y otra cosa es el alta del jugador, el alta psicológica también, las sensaciones que usted decía. Ante esas... ¿Puedo hablar? Por ese micrófono. Ante esas sensaciones, doctor La Torre, yo ahora que hablaba de la prevención, aquí hay mucho fisioterapeuta, he tenido la ocasión de saludar a muchos fisioterapeutas, los fisios, los médicos, incluso la propia jugadora, puede tener unas sensaciones como que ay, que esto está a punto de romperse. O sea, del ligamento cruzado anterior, no. Ojalá, ojalá tuvieran esas sensaciones como en las lesiones musculares, que sí. Muchas veces ellos tienen sensaciones raras y dicen, estoy muy fatigado. A veces incluso en un entrenamiento ellos son los que dicen, voy a parar porque si no me voy a romper. Y es una expresión que habéis oído y en el mundo de la prensa también. Pero en el ligamento cruzado no. O sea, no tenemos esos indicadores. O sea, tenemos esos factores externos, vamos, el morfotipo que tiene la mujer y todos esos factores externos que pueden predisponer a que se fatigue más y en fatiga el riesgo de lesión es mayor. Pero hoy por hoy yo por lo menos no lo sé. Es verdad que sí que se corrigen y hay sensores que se ponen y se utilizan para intentar ver la biomecánica, intentar corregir esa biomecánica que favorece el tener un mayor riesgo de lesión del ligamento cruzado. O sea, que además de ser grave, es silencioso y viene por la espalda. Hay preguntas por ahí, por favor. Sí, adelante. No sé si va. Vale, lo primero, agradecerte, muchas gracias por traer este tema a la ponencia, que es un tema muy poco conocido y que muy poca gente sabe. Yo quería lanzarte dos preguntas en una. Sabemos que diversos estudios dicen que hay más riesgo de lesión en fase folicular, otros en fase lútea. Y quería lanzarte la pregunta que ¿qué variables o factores tendrías tú en cuenta a la hora de programar, ya sea un entrenamiento neuromuscular o cardiovascular, con el objetivo de disminuir el riesgo de lesión? Y la otra es si crees que el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución podría tener cabida, por ejemplo, en el mundo de fútbol. Empezando por la segunda, ya tiene cabida. O sea, en lo que son entrenamientos masculinos es una traslación. O sea, ¿qué entrenamos? Entrenamos lo que se hace en competición y cada vez la gente intenta entrenar a esos picos de velocidad que se parecen más a lo que es la competición. Lo que a lo mejor hay que estudiar y sobre todo en la mujer, cuándo hacemos esos picos, que era un poco lo que más así, y sobre todo cuánto tiempo, ¿no? O sea, la carga, pero que hoy en día con los GPS también en el mundo del deporte, bueno, y en el mundo recreacional, porque muchas veces la gente, ahora estamos súper controlados, ¿no? Con la frecuencia cardíaca y todas estas cosas. Y la otra pregunta, espera a ver que se me ha ido y ahora no me acuerdo qué me has preguntado. Eso sí, que los entrenamientos, yo creo que en el mundo del deporte, cualquiera que trabajéis o estéis trabajando, lo primero que se hace, antes de saber si va a entrenar o no va a entrenar, aunque se da por hecho que va a hacer el entrenamiento del día, es cómo estás. ¿Estás bien? O sea, estar bien significa, ¿has dormido bien? ¿Has estado toda la noche en urgencias con tu hijo, imaginaros, y no has descansado? ¿Te duele la garganta? Que eso influye también para que tu rendimiento sea más bajo. Entonces, claro que el entrenamiento tiene que estar modificado. O sea, es verdad que no puedes modificar un entrenamiento de grupo en función de una persona, pero sí puedes decir que esa persona no haga el entrenamiento completo o que determinadas acciones del entrenamiento no se hagan. Eso es a lo que se tiende, ¿no? Y en el mundo de los deportes un poco más profesionalizados es lo que se intenta hacer. Igual que en los niños tampoco utilizas las cargas de trabajo de un adulto y dejas unos tiempos de recuperación, que eso es otra de las cosas que yo creo que sí que tenemos que hacer, ¿no? Que la mujer a veces en determinadas cosas se puede hacer el mismo trabajo, pero necesitas hacer un tiempo de recuperación un pelín más largo. Y a lo mejor hay indicadores indirectos, como puede ser la frecuencia cardíaca, la respuesta a la frecuencia cardíaca a un ejercicio determinado. Doctor Vergés. Bueno, primero, a la doctora Ana de la Torre, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. No, es un placer tenerte aquí porque eres una mujer muy preparada y con mucha experiencia, ¿no? Y es muy importante lo que explicas y lo que acabas de hacer, por lo tanto, muchas gracias, ¿no? Y una pregunta te quería hacer, y es que, claro, unas veces estas personas, estas jugadoras,
que han tenido un ligamento cruzado anterior, pues dejan el mundo del fútbol. Lo que he publicado es que se habla que el riesgo de que vayan a prótesis es dijéramos, más alto, ¿no? Está descrito, ¿no? Tanto el cruzado anterior como menisco, ¿no? O sea, son personas que van a tener una predisposición a tener, dijéramos, prótesis en etapas tempranas, ¿no? Claro, aquí, ¿qué podemos hacer para evitar que estas jugadoras, en este caso de fútbol o de básquet o de otros deportes, que tienen esta lesión, aparte, lógicamente, de devolverlas al mundo de su actividad física en las mejores condiciones, que esto ya se hace, cómo podemos evitar que acaben en una prótesis? Es decir, ¿qué contraprotección deberíamos hacer? ¿Cómo lo ves tú, en tu opinión? Claro, o sea, evitar que acabes una prótesis es un poco complicado la mayoría, porque cada vez vivimos más años y las mujeres especialmente, hoy decían en la radio el otro día que la población femenina madrileña, que tiene una media de edad en unos 83 años, pues un poquito más alta que la del varón, pues entonces es difícil, porque además queremos cada vez más calidad de vida, entonces la prótesis te da la calidad de vida para si realmente estás mal. Pero sobre todo el trabajo muscular, que eso es una de las cosas que yo creo que más hay que insistir, ¿no? Yo creo que ha habido unos años en los que se pensaba que hasta una edad era muy bueno hacer trabajo muscular y se ganaba y se hipertrofiaba, pero que a partir de una edad no se recupera, o sea, era como que daba igual lo que hicieras, que no ibas a tener esa ganancia en cuanto a masa muscular. Y se ha visto que trabajando sí se gana, a lo mejor no en los mismos niveles, pero sí se gana, y que es muy importante además en esas edades. Incluso con la pandemia hemos visto que muchas personas normales que tenían una vida activa, de repente han dejado de tener una vida tan activa y han empezado con problemas articulares porque han perdido masa muscular. Claro, has estado una serie de meses en tu casa que a lo mejor has hecho algún tipo de ejercicio, pero no tiene nada que ver con tu actividad diaria, ¿no? Pues yo potenciaría un poco todo lo que es el trabajo muscular, porque eso va a dar estabilidad a las rodillas. A veces ayuda el tomar determinados condroprotectores, que esto el año pasado ya hubo como mucha polémica, ¿no? O sea, nadie dice que un condroprotector te vaya a quitar una artrosis. El que lo diga está mintiendo. Pero si eso te va a aliviar a tener menos síntomas y va a hacer que a lo mejor retrase un poco el envejecimiento de esa articulación, pues ¿por qué no le vas a ayudar a la persona? O sea, todo lo que pueda ayudar, evitar trabajos en mucha carga, ¿no? A lo mejor, pues en tanto impacto, hacer otro tipo de trabajos. En la mujer es verdad que muchas veces les decimos, haz ejercicio, pero lo que más se recomienda es la natación. Pues es verdad que, por ejemplo, para lo que es aumentar la densidad ósea, la natación no te sirve para nada, te sirve para la movilidad articular. Entonces, a lo mejor hay que cambiar un poco, ¿no? Y hay que hacer determinadas cosas en carga. Pues todo este tipo de cosas te pueden ayudar. Gracias. Doctora de la Torre, Ana, un placer. Muchísimas gracias. Muy amable. Un fuerte aplauso.